Si no estamos buscando santidad, la renovación de nuestra alma y nuestro ser para con Dios, ¿puede ser posible? No, no es posible. Es una necesidad de que tú y yo comencemos a caminar o vayamos caminando en esta renovación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros para poder guardar nuestra relación con Dios. Hemos hablado un montón de veces de que Dios es soberano, o sea, Él está en completo control y tú y yo somos responsables de lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Y allí tú y yo tenemos una tarea que lograr, una tarea que llevar a cabo. Romanos capítulo 12, versículo 12, hemos hablado un montón de veces de este versículo en cuanto a diferentes temas, pero la palabra de Dios dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, mi Señor, la cual en estos momentos estamos observando y queremos darle una interpretación correcta para que cuando salgamos de aquí, mi Señor, llevarla en aplicación y compartirla con aquellas personas que no están aquí hoy y con aquellas personas con quienes tendremos comunión esta tarde y el resto de la semana, mi Señor. Avívanos y ayúdanos, mi Señor, a seguir a Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. La renovación en el creyente es un proceso constante de acercamiento a Dios mediante la oración, la lectura de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo, con el simple propósito de la renovación de nuestras almas, de nuestro ser. He ahí la razón por la cual hemos llegado a la relación con Jesús. Dios no nos dio a Jesús simplemente para que nosotros llegásemos al cielo así como estamos. Hace falta una renovación de nuestro entendimiento, hace falta un corazón nuevo, el cual Dios ha puesto dentro de nosotros, no para que vivamos en este mundo en paz, sino para que vivamos en este mundo en contra de la corriente, mostrando el testimonio de Dios, dando a conocer a Dios por quien Él es, y así tú y yo llegar a su presencia algún día en el futuro. Esta renovación que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nosotros tendrá algunos efectos en nosotros. Uno de estos efectos es que restaurará nuestra alma. En segundo lugar, sanará nuestra mente. Y en tercer lugar, transformará nuestro diario vivir de un hombre pecador a un hombre justo, de una persona pecadora a una persona que es justa delante de Dios y que puede entrar y tener comunión con Dios, porque en Cristo Jesús la salvación que Cristo Jesús nos da nos lleva a ser justos. Renovación espiritual, la cual es necesaria para toda persona que ha llegado a la fe en Cristo Jesús, significa dejar atrás la vieja manera de vivir. Dejar atrás la vieja manera de vivir. He ahí la razón de la renovación. Aunque tú y yo hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús, lo único que tú y yo sabemos hacer es la vieja manera de vivir. Y esa vieja manera de vivir debe cambiar, porque en nosotros hay un ser que nos ha convertido en nuevas criaturas. ¿Sí? Renovación simplemente quiere decir que tú y yo estamos siendo renovados a la manera en la cual Dios nos hizo. Dios no nos hizo para pecar. Dios nos hizo para tener comunión con Él, pero en la caída de Adán y Eva, el cual dio entrada al pecado al mundo, ahí todo se fue cuesta abajo. Ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos ser renovados. Si no vamos a ser renovados por obras que tú y yo podamos hacer o por cualquier medio que podamos encontrar en este mundo, sino que la renovación tiene que ser hecha por medio de Dios, ¿quién nos hizo y nos formó? ¿Sí? Entonces tenemos que despojarnos de la vieja manera de vivir, de la cual hemos estado hablando bastante en este mes.
para recibir una vida nueva, una vida limpia, una vida transformada por el Espíritu Santo. En otras palabras, es hacer nuevo, es restaurar con frescura, es vida o calidad o hacer espiritualmente nuevo. Eso es lo que está sucediendo en nuestro ser por obra del Espíritu Santo cuando decimos que estamos siendo renovados, una renovación espiritual. Y esa renovación espiritual, como ya dijimos, es una necesidad. Esa renovación espiritual restaurará nuestras almas. Nuestra alma se ha convertido en tinieblas debido al pecado. Nuestra alma, nosotros sabemos por lo que hemos estudiado en la palabra, el verdadero yo, o sea que la persona somos espíritu, cuerpo y alma. Y el alma es el verdadero yo que conoce Dios y lo conozco yo mismo. El verdadero tú es tu alma y solamente lo conoces tú y lo conoce Dios. Nosotros conocemos el cuerpo del hermano, de la hermana. Nosotros podemos ver su espiritualidad de vez en cuando, ¿sí? Podemos ver la espiritualidad los unos de los otros de vez en cuando actuamos y reaccionamos en el Señor. Pero nosotros nunca jamás podemos ver el alma el uno del otro. Dios es el que puede hacer eso. Y nosotros conocemos el verdadero yo. Nosotros conocemos nuestra alma. La razón principal de los males del alma, acuérdate que el alma está siendo restaurada. La renovación del Espíritu va a restaurar nuestra alma. Eso quiere decir que hay males que están afectando nuestra alma. Y me puse a buscar un poco de esto y solamente escogí algunos que son los más comunes, que son los siguientes. Los males del alma: la separación espiritual o el desvío del propósito de Dios, lo cual en consecuencia causa tristeza profunda, causa ansiedad, causa resentimiento y vacío espiritual. Esas cosas suceden en nuestro ser y son vistas en lo exterior, o sea, en el cuerpo, son vistas en nuestra espiritualidad, porque nos hemos alejado de la relación con Dios o hemos perdido el propósito. No tenemos un propósito por el cual vivir. Estamos en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero realmente no tenemos un propósito. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que prestar atención al propósito por el cual Dios nos ha salvado, por el cual Dios nos está renovando, por el cual Dios quiere restaurar nuestras almas. Tú y yo tenemos que aprender a ver en lo espiritual. A veces miramos muchos hermanos con tristeza profunda, que no hay quien los aliente. A veces tú y yo, o a veces nosotros mismos, nuestra propia persona está sufriendo de ansiedad. Y fíjate que esa ansiedad ha venido a ser conocida mayormente en los últimos años. Tengo mucha ansiedad. Y esa ansiedad te hace sentir como que tú estás preso dentro de una prisión y sientes que te estás sofocando, sientes mucho miedo, sientes mucho temor y estás libre. No hay nadie que te esté oprimiendo a tu alrededor, pero esa es una cosa mental, es una cosa de la mente, lo cual Cristo Jesús vino a librar, vino a librarnos de ese tipo de cosas. La solución, adivina qué es. Cristo Jesús. La Escritura describe a Jesús como el médico por excelencia. Nos dice allá en Marcos capítulo 9 versículo 12 que Jesús no vino a sanar a los que no necesitaban de doctor. Jesús vino a sanar a aquellos que estaban enfermos y que tienen necesidad de un médico. Jesús es el médico por excelencia. ¿Cuál enfermedad es la que tú y yo tenemos? O sea, nosotros podemos ver la ansiedad. Como seres humanos, pues, no como espirituales, como seres humanos, podemos ver los efectos de la ansiedad, los efectos de la depresión y los efectos de un montón de cosas, que no somos felices, estamos deprimidos. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo eso? El pecado. Y el pecado es lo que Jesús vino a quitar para que tú y yo pudiésemos vivir libremente en relación con nuestro Dios por medio de Jesucristo, que nos da su Espíritu Santo.
Y en el Espíritu Santo tú y yo somos verdaderamente libres. Y esto es por medio de Él. O sea, en la salvación tú y yo conocemos el perdón. Tú y yo somos libres a través del perdón. Tú y yo somos libres a través de la oración por fe. Tú y yo somos libres a través de la renovación. La renovación en el Espíritu Santo nos va a llevar a ser perdonados y a perdonar. ¿Cuándo es que tú y yo necesitamos el perdón de Dios? Todos los días. Todos los días tú y yo debemos estar en oración para con Dios. Y sabemos que la oración tiene ciertos ingredientes. ¿Sí? Tú y yo debemos alabar a nuestro Dios en las oraciones. Tú y yo debemos interceder por las demás personas y por nosotros mismos, por nuestros familiares. En la oración tú y yo debemos ser agradecidos y pedir perdón. Pedir perdón. Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice lo siguiente: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En cuanto a la oración de fe, si tú y yo vamos a orar, si tú y yo nos postramos para con Dios, ¿no necesitamos fe? Claro que sí, tú y yo necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe tú y yo no veremos al Señor. Santiago nos dice allá en el capítulo 5 versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sanados de qué? ¿Sanados de las heridas que nos causa una espada? ¿Sanados de las heridas que nos causa una bala? No, sanados de las heridas que tenemos en nuestra mente por la depresión, por la tristeza y todas esas cosas de las cuales mencionamos hace un momento. Y termina con decir que la oración eficaz del justo puede mucho. Tus oraciones están ayudando a mi alma a ser restaurada, a mi alma a ser sanada de aquellas cosas. Mi oración está ayudando a tus heridas. Y claro está, tú y yo tenemos que estar caminando en santidad. Tú y yo tenemos que estar avanzando en santificación. De lo contrario, todo esto va a ser hecho en vano. En cuanto a la renovación, nos dice Tito en capítulo 3, versículo 5, que Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Jesús no nos salvó para que siguiéramos igual. Jesús nos dio su Espíritu Santo para que tú y yo fuésemos renovados día tras día a como Dios nos creó al principio. ¿Qué pecado puedes ver tú en un bebé que acaba de nacer? ¿Ninguno? Nomás que no deja dormir, va. Pero eso no es pecado. Que está llore y llore y quiere comer, llore y llore y quiere comer. ¿Qué otra cosa hace un bebé? Dormir. Es lógico. Pero lo que nosotros vemos, hace un tiempo atrás estaba viendo yo un programa de televisión y una mujer tuvo un bebé y todos sus amigos se juntan alrededor de la mujer para ver el bebé que nació, y luego se juntan todos alrededor de la cuna del bebé y ya nomás están viéndolo. ¿Sabes qué está haciendo el bebé? Está durmiendo. Y se pregunta uno al otro: ¿y esto es todo? Como diciendo, ¿por eso estamos aquí? ¿Quisieras tú dormir como un bebé? ¿Quisieras tú tener una vida como un bebé? ¿Cuál es la preocupación de un bebé? ¿Cuál ansiedad tiene un bebé? ¿Cuál depresión? ¿Y si acaso el bebé se encuentra enfermo? No sabe. Tú y yo a veces nos preocupamos por aquellas cosas que no sabemos y ni siquiera sabemos qué es. Dios nos salvó en Cristo Jesús por su misericordia
Y en su misericordia Él nos va renovando. Esa renovación nos lleva a ejercer esa fe. Esa renovación nos lleva a obtener el perdón de Dios. Y al mismo tiempo nosotros dar el perdón que necesitamos darnos los unos para con los otros para vivir en la paz que Dios quiere que tú y yo obtengamos. Lo cual no necesariamente quiere decir que no habrá caos. ¿Sí? Eso es en cuanto a la restauración de nuestra alma. Dios está restaurando nuestra alma en Cristo Jesús. Aparte de la restauración de nuestra alma en Cristo Jesús, en la renovación, Dios está sanando nuestra mente. ¿Qué es lo que tú y yo verdaderamente somos? O sea, ¿qué es lo que nuestra alma verdaderamente es? Porque no podemos ponerle un cuerpo, no podemos decir, oh, ahí va el alma de Joel, mírala. No podemos hacer eso. Eso es imposible. Pero lo que verdaderamente nuestra alma es mente, voluntad y emociones. Y el enemigo se ha dado la tarea de enfermarnos, no necesariamente de nuestro cuerpo, sino que se ha dado la tarea de enfermar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Dónde comienzan todas las obras que tú haces? Aquí. Tú ahorita estás pensando, cuando salgamos del servicio, voy a ir a comerme un lonche. Y ya estás pensando, ¿qué vas a hacer? No, pues cuando llegue a la casa tengo que sacar una carnita, tengo que sacar unos frijolitos, voy a ponerlos sobre la estufa. No lo estás haciendo, lo estás planeando aquí. Y estás planeando aquí en tu mente porque ya sabes qué hay en tu refrigerador. Y si esas cosas no están en tu refrigerador, tú en tu mente estás planeando, tengo que pasar por la tienda antes de llegar a mi casa. Y así como planeas, estás planeando comer tu lonche cuando salgamos de aquí, tu merienda, así planeas todas las cosas. Todas. Así las buenas como las malas. Aquí comienza todo. Satanás aprovecha eso y nos ha enfermado de una manera increíble, que nuestros pensamientos nos llevan a unas acciones de veras torcidas y pensamos que estamos haciendo el bien. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Nos encontramos con hermanos y hermanas que dicen estar adorando a Dios a su propia manera, que dicen estar sirviendo a Dios a su propia manera. ¿Cómo debemos servir a Dios? Como Él manda y dice, no a nuestra manera. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Como Él manda y dice. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, escudriñando las Escrituras, prestando atención a su voz, dándonos cuenta de su voluntad. Pero para eso tenemos que buscar la sanación de nuestra mente. Tenemos que dejar que la renovación en el Espíritu Santo nos ayude a sanar, no en lo exterior, sino en lo interior. El versículo 12 de Romanos está hablando de la renovación de nuestra mente. Que nuestros pensamientos cambien de esa vida mundana que llevábamos a una vida espiritual que ahora tenemos. Porque la vida es en Cristo Jesús y no es mundana, es en el Espíritu Santo. ¿Sí? Las enfermedades del alma, y solamente te voy a dar las más importantes aquí, las que más resaltan: depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático. Algunos de nosotros tal vez tenemos alguna de esas. Un ratito estamos contentos y felices, estamos sonriendo, y el siguiente segundo estamos enojadísimos por algo que vimos, por algo que pensamos que era así. Y en vez de ir y investigar y preguntar,
algo se encendió dentro de nosotros y cambiamos de personalidad. Algunos de nosotros hemos pasado por algunas cosas que nos han traumado. ¿Sí? Y eso cambia nuestra perspectiva de las cosas. No es que las cosas así sean, es que cuando ciertas cosas pasan, nosotros nos regresamos a aquello que nos traumó. ¿Tienes frío, Maggie? Y esas son enfermedades de nuestra mente. El cuerpo y la mente están unidos. ¿Qué sucede si separamos el cuerpo de la mente? Y nosotros dejamos de existir. Dios está renovándonos en el espíritu, pero la renovación de nuestra alma, de nuestra mente, voluntad y emociones, lo vamos a ver en lo exterior de nuestro cuerpo, porque eso es lo que tú y yo podemos ver. Lo vamos a ver en lo espiritual, cuando tú y yo estamos caminando con Cristo Jesús. Eso sí lo podemos ver. Ahora, nuevamente, para poder ver lo espiritual que tú y yo somos, necesitamos tú y yo tener una relación con Dios. De otra manera, tú y yo no vamos a ver lo espiritual. ¿Qué dice el mundo que tú y yo somos? No, ojalá y dijeran que somos cristianos. Dice que somos hipócritas, dicen que somos fanáticos, dicen que somos unos creídos. ¿Sí? Eso es lo que dicen. Y eso tal vez es poco. ¿Por qué dicen esas cosas? Porque no son espirituales. Porque no tienen una relación con Dios. Y si tú y yo llevamos un juicio justo en cuanto a nuestra hipocresía, vamos a regresar a lo que dice allá Colosenses. Perdonándonos unos a otros así como Cristo nos perdonó. O sea que nos vamos a instruir los unos a los otros porque somos del mismo cuerpo. Vamos a ayudarnos a sanarnos los unos para con los otros con la instrucción de Dios. Tú lees la escritura, yo leo la escritura, tú me edificas a mí porque leíste la escritura y yo te edifico a ti porque leí la escritura. No porque sepa mucho, es la escritura. Y eso ayuda a sanar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad para hacer buenas decisiones. El cuerpo y la mente están unidos. Por consiguiente, le debemos dar un alto valor a estas siguientes cosas. Y yo estaba leyendo esto y estaba estudiando esto y dije, esto no tiene sentido. Porque la primera cosa que yo encontré aquí es que tú y yo necesitamos darle valor, un alto valor al descanso físico. ¿Dónde se nota nuestro cansancio? Aquí, en lo exterior. Y normalmente es porque nuestra mente no está procesando correctamente, porque no le dimos el descanso adecuado. No le dimos lo que necesitaba. Descanso adecuado de nuestro cuerpo repara los tejidos del cuerpo, fortalece el sistema inmunológico y regula la presión arterial y equilibra las hormonas. ¿Qué cosa hace eso? Descanso adecuado. ¿Cuántos de ustedes duermen 8 horas diarias? ¿Sabes que entre más pasa el tiempo, tenemos muchas más distracciones y nos estamos acostumbrando a dormir 6 horas, 5 horas, algunos 4 horas y media, 4 horas, y decimos no, con 4 horas la hago. Con 5 horas puedo funcionar bien. ¿Cuántas horas debemos trabajar? Y no estoy hablando según la Biblia. Estoy hablando según la estructura que el mundo ha puesto en su lugar. Y lo que el mundo dice, según la estructura que a alguien se le ocurrió por ahí, es que tú y yo debemos trabajar 8 horas. ¿Sí? Normalmente, lo que es normal, y bueno, y creo que ya no hay mucho muy normal,
Pero cuando yo estaba creciendo, se suponía que uno entraba a trabajar a las 8 y salía de trabajar a las 5. ¿Para que sí? Amén. ¿Cuántas horas trabajamos hoy en día más o menos? En general, 12 horas, 7 días a la semana. Es una bendición de Dios. ¿Dónde queda tu tiempo para relajarte? ¿Dónde queda tu tiempo para tus hábitos? ¿Dónde queda tu tiempo para tu familia? ¿Dónde queda tu tiempo para descansar? Y ahí la razón por la que estamos enfermos de nuestra mente, simplemente porque no descansamos adecuadamente. Y tal vez estamos trabajando esas 12 horas y llegamos agotados y queremos descansar, y entonces estamos robándole a nuestra familia, estamos robándole a nuestros hábitos, estamos robándole a Dios, porque decimos, no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo tengo que descansar, si no mañana no voy a funcionar. Simplemente porque no nos disciplinamos a descansar adecuadamente, lo cual, si descansamos adecuadamente, va a tener un resultado increíblemente bueno. Nos va a ayudar a sanar nuestra mente. En segundo lugar, tenemos que tener una alimentación apropiada. Y aquí, hermano, tú y yo tenemos serios problemas en cuanto a nuestra alimentación apropiada. Una alimentación balanceada aporta los nutrientes necesarios para mantener la energía diaria, fortalecer el sistema inmunológico, protege la salud del corazón y previene enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Bueno, hoy en día hay un montón de personas enfermos de diabetes y de alta presión. Hasta los niños. Encontramos niños que tienen que tener su inyección diaria de insulina. Tienen que tener ciertas atenciones porque tienen presión alta. Cuando tú estabas creciendo, ¿cuándo oías tú de alta presión o hipertensión o de diabetes? Tú a veces oías que alguien se estaba muriendo de cáncer. Y cuando esa persona se estaba muriendo de cáncer es porque ya tenía más de 100 años. Bueno, estoy exagerando. Pero era una persona que ya había vivido su vida. Una persona anciana. Y todas estas cosas enferman nuestra mente. Es necesario que tú y yo obtengamos el descanso necesario. Recuerda, estamos hablando de la renovación espiritual y no ir con la corriente de este mundo, sino disciplinarnos para cambiar la manera de pensar del viejo hombre al nuevo hombre creado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el alimentarnos bien y descansar bien nos llevará a tener la paz. Y no estoy hablando de la paz que este mundo ofrece. La paz es bien buscada mundialmente por todas las personas. Todo mundo quiere tener paz y todo mundo busca la paz. Nosotros salimos de nuestro pueblo de la pobreza porque vamos no en busca de riqueza, no en busca de una mejor manera de vivir. Nosotros queremos vivir en paz. Y de alguna manera hemos llegado a pensar que si obtenemos más dinero, vamos a tener paz. De alguna manera hemos llegado a pensar que si tenemos una buena casa, bienes materiales, propiedades, un negocio, no sé, vamos a tener paz. Es enfermedad de la mente. ¿Qué es la paz? El diccionario de la Real Academia Española dice lo siguiente: la paz es una ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Y esa es la paz que todo el mundo anda buscando. Ausencia de ruido, ausencia de ajetreo, o sea, movimiento, ausencia de caos. La segunda definición ahí es relación de armonía entre las personas sin enfrentamiento ni conflicto. Esto es lo que las naciones andan buscando. Ninguna nación quiere estar en guerra, pero al mismo tiempo todas las naciones quieren gobernar. Y porque todas las naciones quieren gobernar, encontramos guerra.
y no encontramos paz, pero eso es lo que todo mundo andamos buscando. Pero mira la tercera. La tercera dice, en cuanto al cristianismo, la tercera definición tiene en el cristianismo. Sentimiento de armonía, o sea, cuando hablamos de sentimiento ni siquiera se acerca, pero esto es lo que dice la definición en cuanto al cristianismo. Sentimiento de armonía interior. No tiene nada que ver con lo exterior. O sea, interior tiene que ver con nuestra mente, voluntad y emociones, tiene que ver con el cuerpo, alma y espíritu. Interior. Lo que Dios en la renovación de nuestro espíritu está sanando, está renovando, tiene que ver con nuestro interior. Armonía interior que se recibe de Dios a quien cree en Jesús. El mundo se puede estar cayendo a pedacitos. Puede haber caos por todos lados, pero en tu interior tú tienes la seguridad de Dios y por consiguiente tú tienes paz. Esa es la paz que obtenemos cuando tú y yo progresamos y vamos en la renovación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Allá en Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesús nos dice que Jesús es el príncipe de paz. ¿Sí? Jesús es el príncipe de paz. Y si Jesús es el príncipe de paz, en Jesús es donde vamos a encontrar la paz que tú y yo necesitamos para renovar nuestra alma, para sanar nuestra mente. Y claro, si tú y yo encontramos la paz con Dios en Cristo Jesús, tú y yo vamos a cuidar, descansar apropiadamente, tú y yo vamos a buscar alimentarnos apropiadamente porque nos vamos a dar cuenta del propósito que ahora tenemos. No es propósito nuestro, es propósito de Dios. Y lo que dijimos nos lleva a lo que dijimos el viernes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Mostrar el testimonio de Dios a las naciones. No mostrar a Jesús Dávila, no mostrar a Clemente Hernández, no mostrar a Margarita Cruz, sino a Jehová, Dios de los ejércitos. Cada uno de nosotros mientras vamos al mundo en esta renovación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Esto nos trae, o sea, nos lleva a experimentar la paz con Dios, la cual nos permite vivir con una conciencia limpia. Con una conciencia limpia. Satanás va a llegar y te va a acusar de todas aquellas cosas que tú hiciste mientras estabas en el viejo hombre. Tú debes de recordar que ahora estás en el nuevo hombre aprendiendo a vivir en Cristo Jesús y que aquellas cosas ya quedaron en el pasado. Dios ya te perdonó por ellas. Tu conciencia está totalmente limpia, lo cual nos da paz con Dios y nos lleva a vivir sin temor. Sin temor de absolutamente nada. Amén. Ok, la tercera cosa. Cuando tú y yo observamos eso y dejamos que el Espíritu Santo sane nuestra alma y sane nuestra mente, eso transforma nuestro diario vivir. Y si tú y yo vamos a permitir que Dios comience a transformar nuestro diario vivir, vamos a tener que reconocer y ver algunas cosas y actuar de acuerdo a ellas. Punto número 1. La renovación espiritual solo es posible en la vida de quien cree. ¿No te has encontrado por ahí una persona que tú sabes que no tiene una relación con Dios, no conoce a Dios, sabe de Dios y que te ha dicho, yo soy muy espiritual? ¿Se puede ser espiritual sin Dios? No. Tú puedes pensar que eres espiritual, pero no se puede ser espiritual sin Dios. Quien va a caminar en esta vida de renovación
para ser renovado por el Espíritu Santo es toda aquella persona que cree en Cristo Jesús como su Salvador. Quien cree en Jesús como la Biblia nos instruye, aunque se encuentre en soledad, no está solo. Quien cree en Cristo Jesús como la Biblia nos instruye, aunque esté en la tumba, está vivo. Está vivo. Y por consiguiente tiene la capacidad de hacer una diferencia mientras está con los pies sobre la faz de la tierra, porque aquí es donde vamos a hacer toda la diferencia que Dios en su propósito nos ha llamado a hacer aquí en este mundo. Hemos hablado de que una vez que tú y yo dejemos este mundo, o sea, el hombre ha de morir una sola vez y después de esto, el juicio. Aquí es donde vamos a hacer la diferencia. Efesios capítulo 4, versículo 23 nos dice y esta es nomás una parte del versículo que nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que tiene que ver con lo que nos dice Romanos, en la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando de los pensamientos, está hablando de nuestra manera de planear las cosas en nuestra mente para llevarlas a cabo, y en este caso, la renovación de nuestra mente para honrar y glorificar a Dios. Nuestros pensamientos en las obras que se llevan a cabo deben honrar y glorificar a Dios. Y ahí la razón por la cual es una renovación en el espíritu, no en la carne, no en la vieja manera de vivir, sino en el espíritu, porque es el Espíritu de Dios que nos lleva a hacer estas cosas. Esto se refiere a los pensamientos y actitudes del creyente, los cuales no deben ser conforme a este mundo, pues el Espíritu Santo es quien trabaja en lo interior para hacer ver el testimonio de Dios en lo exterior de toda aquella persona que cree. La renovación espiritual es obra de Dios, obra de Dios, lo que por consiguiente nos lleva a caminar en santidad, o sea, en santificación, nos da propósito y ordena nuestras vidas. Ordena nuestras vidas, o sea que nos da la disciplina para nosotros decir: esto es lo que voy a hacer como prioridad, poniendo a Dios primero. Quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 13. Dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis crucificados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultándoos con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y vosotros estando muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La primera cosa que quiero que miremos allí es toda plenitud. Porque dice que en Cristo Jesús está toda la plenitud de su deidad. Si tú te fijas en tu Biblia, deidad está escrito con D mayúscula. Nos está dando a entender que aquel que te salvó no es cualquiera. No es cualquiera. ¿Quién te salvó? Dios. Dios te salvó en Cristo Jesús. En Él habita toda la deidad. Nosotros no necesitamos nada más. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. No hace falta absolutamente nada. ¿Sí? No hace falta absolutamente nada. Y esto es para quien cree. Tú y yo podemos alcanzar la renovación. La segunda cosa ahí es que estamos completos.
Hemos sido completados en Cristo Jesús. Antes de llegar a Cristo Jesús, tú y yo estábamos incompletos, pero Jesús nos dio su Espíritu Santo, el cual nos trajo a la vida, y ahora nuestro cuerpo, alma y espíritu está completo, lo cual quiere decir que estamos vivos para con Dios. Estamos completos. Es el mismo concepto que nos da a conocer allá en Mateo capítulo 5, versículo 42. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está hablando de ser completos en Dios. Y porque estamos completos en Dios, tenemos vida. Y más adelante lo afirma. Porque dice aquí que también fuiste circuncidados. Y no está hablando de una circuncisión literal. Está hablando de aquello que Dios va quitando en la renovación del Espíritu, pero lo va quitando de nuestras vidas. O sea que lo que dijimos al principio, dejando atrás el viejo hombre y yendo adelante en el Espíritu Santo, caminando en el nuevo hombre. Y entre más tú y yo caminamos en el nuevo hombre, más está siendo cortado de lo que no necesita estar allí, no debe estar allí, porque todavía pertenece al viejo hombre. Recuerda, esto es una renovación. Una renovación. Si acaso has hecho alguna renovación en tu vida, tú te vas a dar cuenta que no puedes quitarlo todo de un solo. Tú tienes que ir por partes, porque vas renovando. La siguiente cosa ahí es que fuimos sepultados con Él en el bautismo. El viejo hombre ya no existe más, ha sido sepultado. Y eso es lo que hablamos cuando somos bautizados en Cristo Jesús. El viejo hombre ha sido sepultado juntamente con Cristo, y lo que dice enseguida es que juntamente con Cristo hemos resucitado a una nueva vida y estamos completos en Cristo Jesús. Hemos sido resucitados. ¿Y por qué hemos sido resucitados? Lo cual indica, lo último que nos dice ahí es que Él nos dio vida para poder tú y yo ver que creemos en Cristo Jesús, y porque creemos en Cristo Jesús, la renovación de su Espíritu se hace una realidad en nuestras vidas. Tú puedes ver que estoy caminando en renovación de Espíritu, y yo puedo ver que tú estás caminando en renovación de Espíritu, porque hemos entendido o vamos entendiendo ciertas cosas como estas. Amén. Punto número 2. Vamos a tener que tú y yo ver en la transformación diaria que mientras vivimos en este mundo, tal proceso será de continuo. Tal proceso, o sea, el proceso de la renovación en su Espíritu Santo será de continuo hasta el día que vayamos a la tumba o que Cristo venga por nosotros. Esta renovación no tiene una fecha de caducidad. O sea que digamos, ok, yo estoy siendo renovado en el Espíritu Santo para enero del 2029, la renovación en el Espíritu Santo va a estar completa. No. Si acaso se termina la renovación de mi espíritu en enero del 2029, es porque en enero del 2029 yo dejé de existir sobre la faz de la tierra y fui a casa. Entre más pasa el tiempo, más crece la corriente de este mundo, y eso lo podemos ver por todos lados. Entre más pasa el tiempo, más crece la corriente de este mundo, y va de continuo al mal. A lo malo ahora se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. La sociedad se ha descarado de tal manera que lo que se escondían para hacer en tiempos pasados, ahora lo hacen a los ojos de todos, y por si fuera poco, se enorgullecen de hacer tales cosas. En la renovación, en el Espíritu Santo, tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, somos llamados a ir en contra de todo eso. Dijo un predicador: cualquier pez muerto puede nadar con la corriente. Y es cierto.
Cualquier pez muerto puede ir con la corriente. El pez vivo es el que lucha por ir contra la corriente para hacer lo que tiene que hacer. Y mientras va en contra de la corriente, se va a encontrar con muchos peligros. No sé si has visto el planeta animal, cómo se reproducen los peces salmones. Ellos van a cierto lugar río arriba, y mientras van río arriba van saltando para avanzar más, y donde están las caídas de las aguas tienen que saltar para caer arriba donde la corriente está yendo cuesta abajo. Y hay veces que cuando el salmón salta en ese salto que tiene que caer arriba donde está de donde viene el agua, hay un oso por ahí. Y el oso allí tiene una presa fácil. Todo lo que tiene que hacer es sentarse allí y esperar. Pero eso es lo mismo que sucede con nosotros, los cristianos. Mientras vamos contra la corriente de este mundo, tenemos que enfrentar varios peligros. El enemigo simplemente va a estar por allí acechando, esperando que tú y yo pasemos, porque por allí tenemos que pasar. Por ahí tenemos que saltar para lograr llegar al propósito que Dios ha marcado. Lamentablemente muchos de nosotros mejor optamos por ir con la corriente, está más fácil. No nos gusta ver que la corriente de este mundo se ha descarado tanto y decimos, alguien debe de hacer algo al respecto. ¿Sabes quién es ese alguien? Tú. Tú es quien debe hacer algo. Para eso te está renovando Dios. He ahí la razón por la cual nos está dando esta instrucción. He ahí la razón por la cual está sanando nuestra mente y nuestra alma. He ahí la razón por la cual está transformando nuestra manera de vivir. Los ataques en contra de la mente, en contra del corazón y la emoción de las personas es continuo y cada vez más astuto por el enemigo. Las redes sociales, la televisión y todo medio de comunicación sutilmente nos bombardean y bombardean y bombardean. Y hay veces que nosotros los invitamos, pensando que podemos obtener algo nuevo. He ahí la razón por la cual a veces nos desvelamos y no obtenemos el descanso apropiado. Qué buena estaba la serie, ¿verdad? Qué bueno estaban esos chismes ahí en redes sociales, y por eso me dormí un poco tarde, pero con 5 horas la hago. Nota: el creyente aún está propenso a pecar y por consiguiente es importante que la renovación se convierta en una práctica diaria y constante, buscando vivir como Cristo Jesús. Efesios capítulo 4 versículos 17 al 21. Dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es lo que Cristo requiere de nosotros? Que no andemos en la vieja manera de vivir, que no vivamos en el viejo hombre como el mundo.
sino que nos dejemos transformar por la renovación de su entendimiento. Que permitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar para así cambiar nuestra manera de actuar y podamos llevar honra y gloria a Dios. No os conforméis a este siglo, no actúen como el mundo actúa, dice Efesios, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir a oscuras. Nosotros ya hemos salido de la oscuridad. Dios nos trajo en Cristo Jesús de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Ya no estamos en oscuridad. Nuestro entendimiento no debe estar entenebrecido, no debe estar oscuro. Y si por alguna razón se pusiera un poco borroso, un poco oscuro, ¿qué tenemos que hacer? Escritura. Acuérdate, esto nos va a ayudar a sanar nuestra mente y nuestra alma, nos va a ayudar a transformarnos. La Escritura. Porque estas personas, y mira, es que hoy en día hay tanta persona que dice tener a Cristo Jesús y sus vidas no reflejan a Cristo Jesús. Con avidez andan haciendo cosas que deshonran el nombre de Jesucristo. O sea, con astucia, con inteligencia. Se pulen para hacer eso. Pero nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, ¿no hemos aprendido eso de Cristo? Lo que estamos aprendiendo de Cristo es la renovación en su Espíritu Santo, que debemos seguir su voluntad, que debemos nosotros dejar que Él sane nuestra mente y nuestra alma para poder encontrar la paz que Él nos ha dado, regalado, obsequiado. Amén. Punto número 3. Al permitir que Dios transforme nuestras vidas y nosotros comenzar a caminar en la transformación, nos enseña a despreciar lo malo y amar lo justo. ¿Qué es exactamente lo que Dios hace? Dios dice que Él odia el pecado, Él odia la maldad. Dios desprecia la maldad, Dios desprecia lo malo, pero Dios ama la justicia. Y si tú y yo somos hijos de Dios, su testimonio debemos mostrar a las naciones. Y si vamos a mostrar su testimonio a las naciones, tú y yo vamos a amar la justicia. Y a veces amar la justicia nos va a meter en problemas. Así como Cristo Jesús se metió en problemas, así como Pablo y Pedro y los apóstoles, por amar la justicia, se metieron en muchos problemas. El versículo 2, la última parte del versículo 2 de Romanos capítulo 12 dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, lo cual nos lleva a ver que la voluntad de Dios es nuestra santificación, en la cual tú y yo debemos avanzar, en la cual tú y yo debemos caminar. Significa que el propósito principal de Dios para la vida de cada creyente es el crecimiento espiritual. Tú y yo debemos buscar siempre la santidad para crecer espiritualmente. La pureza, el crecimiento espiritual, la pureza y el apartarse del mal para vivir una vida que le agrada a Él. No a mis hermanos en la fe, no a la iglesia, no al mundo, ni siquiera a mí mismo, sino una vida que agrada a nuestro Dios. Y es ahí donde está la justicia. Hay veces, o va a haber veces, que tú y yo, los unos para con los otros,
debido a nuestro crecimiento, que no todos llevamos el mismo crecimiento, nos vamos a caer mal los unos con los otros. ¿Qué es lo correcto hacer? Lo que es justo. ¿Debo perdonarte? ¿Debes perdonarme? ¿Debo amarte? ¿Debes amarme? Claro, eso es lo que la Escritura dice. ¿Sí? Y he ahí la razón de la renovación, he ahí la transformación que en el Espíritu Santo tú y yo debemos estar llevando a cabo. Mira, en estos versículos quiero compartir algo contigo. Proverbios capítulo 8, versículo 13, nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Jehová. Tú y yo no debemos vivir en el temor de Jehová. No debemos tú y yo caminar en el temor de Jehová. No debemos tú y yo crecer en el temor de Jehová. Bueno, tú y yo tenemos que aprender a aborrecer el mal y amar su justicia, porque eso es lo que Él hace. Tú y yo en el temor de Jehová, tenemos que aprender a hacer estas cosas, aun cuando hay consecuencias, a vivir bajo la justicia de Dios. Siempre va a haber consecuencias. No todo el tiempo las vemos, pero siempre va a haber consecuencias. Mira, en Amos capítulo 5, versículo 15 dice: aborreced el mal y amar el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Aquí en el capítulo 15 de Amos, Dios está rogando al pueblo de Israel que regresen a la relación, porque el pueblo de Israel se ha desenfrenado y se ha ido tras los Baales, como siempre sucedía, y Dios los entregó al juicio. Dios les dio castigo y ahora les está diciendo: hey, regresa a la relación, establece la justicia que en el juicio has hallado. Cuando tú obtuviste un papelito de esos que dice que te pasaste un alto o que ibas a exceso de velocidad, ¿cómo se llama ese papelito que te da el señor policía? Un ticket. Nosotros hemos aprendido a decir que es un ticket. ¿Sí? Me dieron un ticket. Ok, cuando tú llevas ese papelito ante el juez, tú estás esperando un juicio injusto o justo. Justo, ¿verdad? El juez te va a preguntar: señor, señora fulana de tal, ¿cómo se declara? ¿Y qué dices tú? No, eso no es lo que decimos. Nosotros queremos exponer las 1001 razones por la cual nos pasamos el alto o íbamos a exceso de velocidad. ¿Y qué te dice el juez? Yo no le estoy pidiendo una explicación. Yo le estoy preguntando que si usted es culpable o inocente. No, pero es que... Y ya el juez se enoja. No le estoy pidiendo una explicación. ¿Es culpable o inocente? ¿Iba a exceso de velocidad o no? No, pues sí. Entonces, no, pues entonces soy culpable. ¿Ok? ¿Es todo? Entonces, porque usted es culpable, a usted le corresponde hacer esto, esto y esto y esto. Un juicio justo. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Tú y yo vamos a vivir bajo el temor de Dios, y tú y yo vamos a establecer justicia en el juicio que tú y yo hagamos, que tú y yo vivamos, así como Dios ha establecido justo juicio para con nosotros. ¿Sí? Va a haber consecuencias a todas las cosas que nosotros hagamos, pero hay un justo juicio. ¿Sí? Ok, dos cosas ahí: temor a Jehová y establecer justo juicio. La tercera cosa aquí en Salmos 45, 7, que también lo encontramos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 9, dice: has amado la justicia y ya aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría
más que a tus compañeros. Y aquí está hablando de Jesús. Salmos está hablando de Jesús, así como Hebreos capítulo 1 está hablando de Jesús. Dios ungió a Jesús. Pero así como Dios ungió a Jesús, también nos ungió a ti y a mí con su Espíritu Santo, lo cual tiene gran valor. Tú y yo debemos reconocer que Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo para establecer ese juicio que debemos establecer, para caminar en su temor el resto de nuestras vidas. Y eso nos va a llevar a ti y a mí a reconocer y ver que debo, en mi caminar con Dios, despreciar lo malo y amar lo justo. Y eso solamente viene por la renovación en su Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar a caminar en contra de la corriente de este mundo, amando su justicia y despreciando lo malo. Y vamos a hallar descanso para nuestras almas. Amén. Conclusión. Para concluir, no nos conformemos a este mundo, dejando que Dios transforme nuestras vidas. Nos dará el crecimiento necesario para honrar y glorificar su nombre. El no conformarnos a este mundo, dejando que Dios nos transforme, nos dará el crecimiento necesario para honrar y glorificar a nuestro Dios. Glorificar su nombre. En Romanos capítulo 15 versículo 3, lo cual es la conclusión del contexto del capítulo 12 de Romanos, nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el querer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En la renovación en la cual estamos caminando, en la cual Dios nos lleva, hay gran esperanza. Y es esperanza de vida, esperanza de gozo, esperanza de paz, esperanza de que un día estaremos con el Dios del universo por toda la eternidad. Pero mientras tanto, tú y yo necesitamos crecer. Tú y yo necesitamos avanzar en esta renovación. Tú y yo necesitamos ir en contra de todas aquellas cosas que nos enferman la mente, que nos enferman nuestra alma, y dejar que Dios nos sane poco a poco mientras aprendemos su escritura. Amén. Pongámonos de pie. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por la palabra que nos compartiste en esta mañana, mi Señor, la cual pedimos que fermente en nuestros corazones y nos ayude a hacer buenas decisiones de aquí en adelante, mi Señor. Que la compartamos con nuestros hermanos que no pudieron llegar hoy, que la compartamos con los amigos y compañeros de trabajo en la escuela y en todo lugar, mi Señor, porque es una necesidad el dar a conocer tu ejemplo, mi Dios. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y la honra y la gloria sean a Cristo Jesús por la eternidad. Amén.